Buenos días, jóvenes. El día de hoy estamos con la semana que corresponde al 31 de mayo al 4 de julio. No se deben de olvidar siempre de colocar el nombre del estudiante. El tema que vamos a tratar el día de hoy son valores de las funciones trigonométricas de ángulos notables. Entonces, como siempre, empezamos con las actividades. En este caso, empezamos con una situación problemática. Dice, analizamos la siguiente situación. María diseña el jardín del patio de su casa. Ha cubierto de césped un sector circular del mismo y desea colocar sobre la línea de una de las semicircunferencias del sector unas plantas del tipo crotos, de la misma especie. Para ello, María ubica el centro del sector circular y desea saber cuál es la mayor cantidad de plantas de crotos que necesita de modo a que estén a igual distancias uno del otro. Ella sabe que la cantidad de plantas a colocar depende de las medidas de los ángulos internos en que se puede dividir la circunferencia y que las medidas de estos deben de ser mayor a 20 grados, según el plano del diseño y debido a que los crotos son plantas no tan pequeñas. Dependiendo de las medidas de estos ángulos, determinamos cuál es la mayor cantidad de crotos que puede colocar. Entonces, esa es la situación problemática que se nos presenta en esta clase y dice, comprendemos la situación a partir de un modelo matemático. Entonces, diseñamos un modelo matemático y dice, representamos en el sistema de coordenadas cartesianas la semicircunferencia del jardín de María, cuyo centro es la O que estamos teniendo en este momento, ¿sí? Este es nuestro centro. Notamos que los cuadrantes a ser utilizados son el primero y el segundo. No se olviden que esta circunferencia está dividida en varios cuadrantes. A este le llamamos primer cuadrante y a este le llamamos segundo cuadrante, ¿sí? Por eso dice, notamos que los cuadrantes a ser utilizados son el cuadrante 1 y el cuadrante 2. Siguiendo con el análisis del material, dice, concebimos el plan. María sabe que la cantidad de plantas a colocar depende de la medida de los ángulos internos en que se puede dividir la semicircunferencia. Estos ángulos deben tener la misma medida y tienen que ser divisores de 180 grados para que las plantas estén a igual distancia una de otra. No se olviden que nuestra semicircunferencia, en este caso, su primer valor es 0 grados. El segundo valor es 90 grados y se cierra, tenemos nuestra semicircunferencia en 180 grados. Entonces, como la semicircunferencia mide 180 grados, que su equivalente en radianes es pi, ¿sí? Debemos hallar la medida de los ángulos que sean divisibles por este valor. Ejecutamos el plan de solución. Si dividimos la semicircunferencia en dos partes iguales, obtenemos dos ángulos rectos, que son 90 grados, ¿sí? No se olviden que un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados y en forma de radianes es pi sobre 2. Y en este caso tendría que colocar 3 plantas de croto. Si dividimos la semicircunferencia en 3 partes iguales, obtenemos 3 ángulos. Entonces, tengo ángulos de 60. Acuérdense que 60 por 3 me da 180. Entonces, equivale a pi sobre 3, eso escrito en radianes. Y en este caso tendremos que colocar 4 plantas de croto. Están visualizando que dependiendo de cómo lo vayamos dividiendo, estamos teniendo la cantidad de crotos que vamos a ir colocando. Ahora, la siguiente situación. Si dividimos la semicircunferencia en 4 partes iguales, obtenemos 4 ángulos. 4 ángulos de 45, ¿sí? Que equivale a pi sobre 4. Y en este caso tendríamos que colocar 5 plantas de croto. Estos puntos que nos están marcando en cada una de las situaciones son los lugares en donde vamos a estar plantando los crotos.
Luego tenemos la siguiente situación. Si dividimos la semicircunferencia en 6 partes iguales, obtenemos ángulos de 30 grados, ¿sí? Ángulos de 30 grados que equivale a pi sobre 6 en radianes. Y en este caso tendríamos que colocar, dice, 7 plantas de crotos. Acá también lo pueden visualizar, los puntitos están indicando las posiciones en las que vamos a ir colocando cada una de nuestras plantas. Dice después, examinamos la solución. Si 180 se dividen por 2, por 3, por 4, por 6 y así sucesivamente, obtenemos los ángulos cuyas medidas son 90, 60, 45 y 30 grados. Llamaremos ángulos notables. Entonces, a estos ángulos que estamos visualizando acá, que son 90, 60, 45 y 30 grados, es lo que vamos a conocer a partir de ahora en más como ángulos notables, respectivamente. Como el ángulo tiene que ser mayor a 20 grados, el ángulo menor divisible por 180 es 30 grados. Entonces, 180 dividido 30 equivale a 6. Entonces, la mayor cantidad de plantas de crotos que podrá plantar María es 6 más 1, que es del extremo, que en este caso serían 7 plantas de crotos, que es lo que pudimos visualizar en esta imagen que estamos teniendo acá. Bueno, seguimos analizando nuestra situación problemática y dice acá, para obtener más herramientas trigonométricas para solución solución de situaciones, veamos cómo obtenemos los valores de las funciones trigonométricas de estos ángulos notables. Entonces, trabajaremos directamente con triángulos. Acuérdense, los triángulos equiláteros son aquellos triángulos que tienen 3 lados y todas sus medidas son iguales. Los triángulos isósceles tienen 2 lados, medidos iguales y uno diferente, ¿sí? Entonces nosotros queremos analizar en base a triángulos estas funciones trigonométricas. Entonces tenemos la primera situación. Funciones trigonométricas de ángulos de 30 grados o su equivalente en radianes, que es pi sobre 6. Entonces, en un triángulo equilátero, en este caso, el triángulo equilátero lo vamos a utilizar porque este triángulo equilátero, sus 6 medidas o sus 3 lados son iguales. Entonces, significa que también sus 3 ángulos tienen la misma medida. Significa que esto mide 60 grados, esto también mide 60 grados, y esto completito también mide 60 grados. Pero como nosotros queremos analizar en función a 30 grados, entonces ese 60 lo dividimos en 2 grados iguales, que sería 30 y 30, porque 30 más 30 es 60. Entonces acá estamos teniendo lo que se conoce como un triángulo rectángulo, si nosotros dividimos nuestro triángulo. Entonces dice, cada lado mide R. ¿Sí? Acuérdense que es un triángulo equilátero, significa que todas sus medidas son iguales, ¿sí? Cada ángulo mide 60, que es lo que ya le estuve diciendo. Si los triángulos son equiláteros, los lados son iguales y los ángulos también son iguales. La altura del triángulo, que en este caso lo representamos por la letra I, es igual a BD, ¿sí? Acá está la B, acá está la D. No está hablando en relación a lo que es un segmento, por eso colocamos esa raya sobre él, porque estoy indicando que es un segmento. El punto D divide al lado R en 2 partes iguales. Los lados entonces divide en 2 partes iguales, que se llama X, que es R sobre 2. Y también no se olviden que al dividir en 2 partes iguales también esto mide R sobre 2, ¿sí? Entonces, en 2 partes iguales, DC, que es igual a R sobre 2. Es decir, R sobre 2, dice. ¿Qué hacemos después? Calculamos la altura y utilizamos el teorema de Pitágoras. No se olviden que nosotros estamos teniendo un triángulo rectángulo, y cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, estos triángulos, esto es R, esto es Y para nosotros, y esto es X sobre, o sea que R sobre 2 sería en este caso, ¿sí? Que es X para nosotros.
Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, y al cuadrado es igual a r al cuadrado menos x al cuadrado. En este caso, esta x, no se olviden que es igual a r sobre 2 más adelante, que seguramente vamos a estar visualizando. Entonces, a esto le llama x y lo que se hace es aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso, lo que yo quiero determinar es la altura. Entonces, por esa razón es cateto, le voy a llamar cateto 1 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Esa es la fórmula de Pitágoras cuando necesitamos conocer el valor de uno de los catetos. Y eso es lo que estamos pretendiendo determinar acá. ¿Qué se hace después? Como yo les dije que la x era r sobre 2, entonces lo que hacemos es reemplazarlo. Voy a hacer este cálculo que estamos teniendo acá, voy a hacerlo en forma longitudinal para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que ocurre. Entonces, esto voy a dejar así como está y voy a trabajar solamente con esta parte. Tengo entonces r al cuadrado menos, y acá esta x que yo tenía inicialmente, x, voy a reemplazar por su valor que es r sobre 2. Entonces, al reemplazar me está indicando que yo tengo que elevar al cuadrado tanto la r como el 2, ¿sí? Entonces va a quedar r al cuadrado sobre 4. Porque al elevar al cuadrado la r es r por r, que es r al cuadrado, y al elevar al cuadrado el 2 es 2 por 2, que es 4. Entonces lo que vamos a hacer acá es hallar un mínimo. Ustedes pueden aplicar el método mariposa, le colocan denominador 1 a esto, y es 4 por 1, que es 4r al cuadrado, menos 1 por r, que es 1r al cuadrado, y todo esto no se olviden que es 4 por 1, que es 4. Acuérdense, mariposa, que nosotros estuvimos ya aplicando ese método. Entonces acá tengo 4r al cuadrado menos 1r al cuadrado, y eso me da como resultado 3r al cuadrado. Esto sobre 4. Entonces al final tengo que y al cuadrado es igual a 3r al cuadrado sobre 4. Yo quiero la y, no quiero el valor de y al cuadrado, entonces lo que voy a hacer es introducir ambos debajo del signo radical, o sea, de la raíz cuadrada. Entonces, al hallar la raíz cuadrada de y al cuadrado, nos da como resultado y es igual. Puedo hallar la raíz cuadrada de esta r, que me da otra vez r al cuadrado, su raíz es r. Puedo hallar la raíz cuadrada de 4, que me da 2. Pero no puedo calcular la raíz cuadrada de 3, entonces eso queda dentro de la raíz y ese es el valor que corresponde a la altura de esta figura que estamos analizando. Bueno, entonces ya tenemos todos nuestros datos para poder determinar las funciones trigonométricas para ese triángulo. Todo esto que vamos a estar viendo nosotros acá son demostraciones que nosotros debemos de conocer de dónde salieron, pero lo que vamos a hacer es utilizar los valores ya calculados acá como estamos visualizando. Entonces dice, tomamos el ángulo, el triángulo BDC, que mide 90 grados en la D, y determinamos las funciones trigonométricas. Acuérdense, las funciones trigonométricas eran seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿sí? En este caso voy a llamarle alfa, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de alfa, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el resto habíamos visto que son los inversos. Entonces acá es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es la hipotenusa porque está relacionado con el coseno. Secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y cosecante está relacionado con el seno, que es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Sí? Esas son las 6 funciones trigonométricas. Nosotros solamente vamos a estar trabajando con las 3 principales, que es la que podemos utilizar mediante la calculadora, que son seno, coseno y tangente, ¿sí? Entonces, cateto opuesto. Ahora, en este caso yo tengo que atender
¿Qué ángulo es lo que voy a calcular? Acá me dice 30 grados. Entonces, acá yo tengo el 30 grados. Significa que esto que yo estoy teniendo acá es mi cateto opuesto. Esto que estoy teniendo acá va a ser mi cateto adyacente y esta R es la que nosotros conocemos como la hipotenusa. Entonces, cuando yo quiero hallar seno de 30, que es cateto opuesto, va a ser R sobre 2 dividido la hipotenusa, que es R. ¿Qué hacemos acá? Aplicamos esa propiedad que dice medio por medio, extremo por extremo, ¿sí? Entonces, los extremos siempre van en el numerador, por eso es R sobre 2R. Entonces simplifico la R con la R y me queda 1 sobre 2. Hago lo mismo para el coseno de 30 grados, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces es R por raíz de 3 sobre 2 dividido R. Hacemos otra vez medio por medio, extremo por extremo. Los extremos van en el numerador, por eso es R sobre raíz de 3 sobre 2R. Tachamos el radio de cada uno y el resultado es raíz de 3 sobre 2. Después tenemos tangente de 30, que es R sobre 2, tangente que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería R sobre 2 sobre R raíz de 3 sobre 2. Haciendo medio por medio, extremo por extremo, nos queda 2R, porque es R por 2, que es 2R sobre 2R. Tachamos 2R con 2R y nos queda este resultado. ¿Qué problema tengo con este ejercicio? Que yo no puedo dejar ahí porque tengo que racionalizar. Entonces lo que se hace es 1 sobre raíz de 3 se multiplica por raíz de 3 y se divide por raíz de 3. Al multiplicar 1 por raíz de 3 nos da este valor que tenemos acá, que es raíz de 3. Y al multiplicar raíz de 3 por raíz de 3, desaparece la raíz, porque es 3 por 3, 9, y raíz cuadrada de 9 es 3, ¿sí? Entonces queda raíz de 3 sobre 3. Quiero que vayan anotando esto en forma separada, porque más adelante vamos a tener que utilizar eso en nuestra tabla de valores, porque vamos a completar una tabla de valores. Entonces, primer valor era seno de 30 igual a 1 medio. Luego tenemos coseno de 30, que es igual a raíz de 3 sobre 2. Y luego tenemos tangente de 30, que es igual a raíz de 3 sobre 3. Bueno, eso quiero que vayan registrando en un apunte, porque más adelante esto les va a pedir en la parte de actividades. El mismo proceso vamos a realizar para la siguiente función, o sea que para el siguiente ángulo, vamos a calcular las tres mismas funciones, pero ahora el ángulo que vamos a utilizar es el de 60 grados. No se olviden que cuando es 60 grados, nuestro cateto opuesto viene a ser el valor de R raíz de 3 sobre 2. Este es el cateto opuesto, siempre es contrario al ángulo que queremos calcular. Y R sobre 2 es el cateto adyacente. El único que nunca cambia de valor es la hipotenusa. Entonces acá podemos visualizar que siguiendo el mismo proceso, nos da que seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, que coseno de 60 es 1 sobre 2, y tangente de 60 es raíz de 3. Entonces vamos a anotar los mismos datos que tenemos para las funciones que estamos teniendo acá. Entonces, un momentito. Voy a anotar estos valores que tenemos de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Luego tenemos 1 medio. Y luego tenemos raíz de 3. Siguiendo, ahora tenemos el valor de 45 grados. Quiero calcular el ángulo para 45 grados. En este caso, de las funciones trigonométricas del ángulo de 45, que equivale a pi sobre 4, vamos a utilizar un triángulo isósceles. Acuérdense que el triángulo isósceles era aquel triángulo que dos de sus lados son iguales. En este caso, consideramos que los lados iguales son
los catetos que estamos teniendo. Y el lado inclinado, que en este caso viene a ser nuestra hipotenusa, va a ser el lado desigual. Esta es la hipotenusa. Entonces, estos son los catetos. Siempre aplicando el teorema de Pitágoras, obtenemos el valor de AC, que viene a ser el valor de la hipotenusa, que nos da que es igual a R por raíz de 2. ¿Eso de dónde salió? De resolver el teorema de Pitágoras del ejercicio para este tipo de triángulo. Entonces, acá tenemos las funciones trigonométricas atendiendo, por supuesto, cuál es nuestro cateto opuesto y cuál es nuestro cateto adyacente. En este caso vemos que ambos miden 45 grados. Entonces, de ustedes va a depender de cuál va a ser el opuesto o de cuál va a ser el adyacente. El resultado no va a cambiar. En este caso, yo voy a decir que este es el cateto opuesto y que este es el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, en base a ese gráfico que estamos teniendo ahí, se calcula las funciones trigonométricas para cada una de ellas. Entonces, tengo 45 grados. Voy a registrar nuevamente en mi cuaderno para que cuando lo tenga que completar, ya lo tenga todo a mano. Se fijan acá que el seno y el coseno son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el gráfico que tenemos más arriba, el cateto opuesto y el cateto adyacente tienen la misma longitud. Por eso vemos que acá los valores del seno y del coseno de 45 grados tienen el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Cateto opuesto sobre hipotenusa, se simplificó el radio con el radio y queda 1 sobre raíz de 2. Y como les había dicho que no podemos tener cantidad radical, entonces esto se racionalizó multiplicando por raíz de 2 y queda raíz de 2 sobre 2 por 2, que es 4, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces por eso sale este valor que estamos teniendo acá. Lo mismo ocurrió con esta parte del ejercicio, el mismo proceso porque son los mismos valores. Sin embargo, para la tangente, acuérdense que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, como ambos tienen el mismo, ambos son R, al simplificar da como resultado 1. Ahora nos dice, para los ángulos de 90 grados, que equivale a pi sobre 2, y seno y 180 grados, que equivale a pi, y 270, que es 3pi sobre 2, utilizamos la circunferencia trigonométrica en el plano de coordenadas cartesianas. Trazamos el vector OP, que forma un ángulo recto de 90 grados con la proyección del eje Y y el eje X. Entonces, tenemos ángulo de 90 grados que equivale a pi sobre 2, el segmento orientado coincide con su proyección sobre el eje de la ordenada, o sea que la R es igual a la I. Calculamos por el teorema de Pitágoras que X es igual a OM. Entonces tenemos que X al cuadrado es igual a R al cuadrado menos I al cuadrado. Entonces sustituimos R, que es igual a I, en la ecuación y obtenemos que X al cuadrado es igual a 0, o sea que el valor de la X es 0. Entonces tenemos la hipotenusa es R, el cateto opuesto es I, que es igual también a R, los catetos adyacentes X, que es igual a 0. Entonces vamos a reemplazar cada una de las funciones trigonométricas y tenemos que seno de 90 es igual a I sobre R, que es R sobre R, que es igual a 1. Entonces tenemos seno de 90, que es igual a 1, coseno de 90, que es igual a 0, y tangente de 90, que no está definido. Eso significa esa que está escrita del revés y con una raya sobre ella. Entonces ahí tenemos las funciones trigonométricas de el seno, el coseno y la tangente de 90 grados. Ahora, cuando tenemos un ángulo de 180 grados, si ustedes se fijan, el proceso es casi lo mismo, con la diferencia de que el valor en este caso es negativo. Entonces, para el coseno nos da valor negativo y para la tangente nos da valor 0. Entonces, todos estos datos que estamos visualizando acá, ustedes tienen que ir registrando porque luego más adelante nos va a pedir que lo representemos en una tabla.
Por último tenemos ángulo de 270. Quiero que esto vayan mirando ustedes después con más tiempo para que puedan entender qué es lo que ocurrió. Entonces, el primer valor, que es 270, nos da que es menos 1, el segundo valor es 0, y el tercero otra vez no está definida. Entonces, dice acá, resumiendo lo dado en estos procedimientos, llamaremos ángulos notables, dice a los ángulos como 30, 45, 60 y 90, que son resultados de dividir la semicircunferencia, que es 180 igual a pi, en diferentes partes iguales. Conocer los valores de las funciones trigonométricas de estos ángulos notables es muy importante, ya que son muy útiles para realizar cálculos exactos y ayuda a evitar errores en el proceso de resolución en situaciones. Estos valores pueden obtenerse también a través de la calculadora, pero en este caso solo lo usaría los valores decimales que lleva a un valor aproximado de la solución. Bueno, ¿qué es lo que nos está queriendo decir en esta parte? Nosotros podemos hacer uso de nuestra calculadora ya que tenemos todas las funciones, o sea que tenemos las tres funciones principales en ella, que son el seno, el coseno y la tangente. Pero cuando ustedes no tienen esa calculadora, por ejemplo, FX82, que es una de las mejorcitas, no les va a dar valores exactos, les va a dar valores con coma. Entonces, cuando ustedes vayan calculando, van a cometer errores en la solución porque los resultados que van a obtener van a ser valores decimales que no corresponden exactamente al valor. Entonces, en esas situaciones necesitamos de hacer uso de estos valores que estamos teniendo, donde para eso vamos a realizar una tabla, y yo les vine diciendo ya desde un principio que vayan anotando. Yo, por ejemplo, fui anotando, entonces les voy a ayudar a que completemos esta tabla que estamos teniendo acá. Porque acá dice, completa la siguiente tabla con los valores exactos de las funciones trigonométricas de los ángulos notables. Entonces, mi primera tabla me pide seno de 30. Y habíamos anotado nosotros que el seno de 30 equivale a 1 sobre 2. Después me pide seno, vamos a anotar todos los de 30 primero. Siguiente es coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2. Y por último, tangente de 30, que es raíz de 3 sobre 3. Una vez que terminamos, también anotamos el de 45. El de 45 fue el tercer cálculo que hicimos y equivale a raíz de 2 sobre 2. También habíamos visto que el coseno era el mismo valor porque vimos que los lados, o sea, los catetos en este caso eran iguales, raíz de 2 sobre 2. Y la tangente era igual a 1, porque era el radio dividido el radio. Luego tenemos la función de 60 grados, los ángulos de 60. El primer valor dice seno, entonces era raíz de 3 sobre 2. Esto todo tenemos en la teoría, ustedes lo pueden ir viendo nuevamente. Luego tengo coseno, que es igual a 1 sobre 2. Y luego tenemos tangente, que es raíz de 3. Luego teníamos ya las funciones de 90 grados, seno de 90 grados equivale a 1, coseno de 90 grados equivale a 0, y tangente no existe, ¿sí? Es la E con una raya sobre ella. Luego tenemos la de 180 grados que equivale a 0, luego tenemos coseno que equivale a menos 1, y luego tenemos la tangente que equivale también a 0. Y por último teníamos 270, que el primer valor era seno, equivale a menos 1, el coseno es 0, y el último que tampoco puede ser definida. Antes que nada vamos a controlar un poquito este tangente de 180, que no me convence los dos valores que son iguales. Entonces vamos a irnos a la parte de tangente de 180 grados, ¿sí? Sí, vemos acá que ambos, tanto el seno y el coseno y la tangente son iguales. Entonces estamos correctos en nuestra solución. Bueno, eso es la primera actividad que les pedía, que es completar la tabla.
Después dice, a partir de los valores de las funciones trigonométricas de la tabla anterior, obtenemos los valores de las funciones trigonométricas inversas a cada ángulo. Entonces tenemos, para el ángulo de 30 grados, o equivalente a pi sobre 6. Tenemos seno de 30, que es 1 sobre 2. Acuérdense que el seno está relacionado con la coseno. Entonces, su inversa, el inverso de 1 sobre 2 sería 2 sobre 1, que nos da como resultado 2, ¿sí? Luego tenemos el coseno, que es raíz de 3 sobre 2. Su inverso sería 2 sobre 3. Acuérdense que esto se racionaliza, 2 sobre raíz de 3. Racionalizamos multiplicando por raíz de 3 y dividiendo por raíz de 3. Entonces, por eso queda 2 raíz de 3 sobre 3, que es el resultado que estamos visualizando acá. Luego tengo tangente de 30, que es raíz de 3 sobre 3. Al hallar su inverso, que es la cotangente, es 3 sobre raíz de 3, pero no se olviden que eso se racionalizó al multiplicar por la cantidad radical, que es raíz de 3. Entonces acá queda 3 raíz de 3 y 3 por 3, 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. Se simplifica el 3 con el 3, entonces por esa razón nos queda solamente raíz de 3, que es el resultado que estamos teniendo acá. Entonces, ahí ya tenemos las funciones inversas para el seno de 30. Entonces, siguiendo con las actividades, vemos que esa es nuestra última actividad, que es lo que hizo es demostrarnos que todas estas funciones trigonométricas que estamos teniendo acá nos permite determinar los valores de sus funciones inversas, que son la cosecante, el seno y la tangente. Entonces, en este caso solamente les mostró para 30 grados, pero ustedes si quieren completar su tabla hasta la función cosecante, entonces pueden esto terminar de hacer con el inverso, que es lo que les muestra acá. Bueno, espero que lo hayan entendido, que hayan comprendido bien lo que fue nuestra clase del día de hoy. Cualquier cosa estaré al pendiente de las consultas que quieran hacer. Que tengan un buen día.